Primeramente, desearles que Dios les bendiga. Amén. Que pueda Él disponer nuestros corazones para recibir su palabra. Amén. Quisiera, si es posible, que me acompañasen a abrir la escritura en la primera carta a los tesalonicenses. Y un poco meditar y escudriñar en la escritura cómo se conducían aquellos hermanos, la iglesia en ese tiempo, y poner un poco en prueba nuestro comportar, nuestro andar hoy en día. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 1 al 6. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en Espíritu Santo, plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación en gozo del Espíritu Santo. Como nos muestra la Escritura, cómo da testimonio de aquellos hermanos que recibieron la palabra del Señor en gran tribulación, dice. ¿Cómo pudieron recibir esa palabra y ser llenos del Espíritu Santo? Porque no recibieron la palabra, dice, solamente, sino que también con el poder del Espíritu Santo. La importancia, hermanos, de poder ser llenos del Espíritu y de andar en el Espíritu, que nuestro andar sea en el Espíritu y no en la carne. Porque importante es
podemos ver tres cosas fundamentales aquí en el versículo número 3 que nombra. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, como primer punto, del trabajo de vuestro amor, como segundo punto, y como tercer punto y último, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Quisiera un poco analizar y desglosar este versículo para que nos sirva a nosotros como iglesia, como cuerpo en Cristo. Dice, la obra de vuestra fe, ya sabemos por qué se nos ha enseñado y la Escritura lo dice. Las obras nos salvan. También la fe por sí sola nos salva. Pero, ¿qué dice la Escritura de esta fe y de estas obras de fe? Primero comentar que esta fe que habla aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, esta fe tiene que ir en crecimiento. Si bien nosotros recibimos la palabra y hemos creído y tenemos fe, esa fe tiene que ir en crecimiento a medida que nosotros vamos siendo expuestos a la palabra del Señor. Como dice en segunda de Tesalonicenses 1:3, busquémoslo para que quede más claro. Versículo 1, o sea, capítulo 1, versículo 3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Da testimonio el apóstol de que la fe de los hermanos va creciendo y así nuestra fe también debe ir creciendo. En segunda, o sea, en Santiago, hermanos, disculpen, en la epístola de Santiago, dice, versículo 2, capítulo 2, perdón. ¿Qué dice la Escritura sobre esas obras de fe? Santiago capítulo 2, versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obra. El apóstol dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras a Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Podemos ver en contraste ahí lo que mencionaba en la carta a la iglesia de Tesalónica, ¿cierto? Y se cumplió el 23 versículo, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otros caminos, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, podemos ver obras de fe aquí explícitas que salen dar la paz a los hermanos que están en alguna aflicción. Nosotros debemos llevar esa paz que Cristo nos ha dado a nosotros, poder llevarla hacia los hermanos, saciarlos, dice, calentarlos cuando ellos están en necesidad o tengan frío. Esa, en el versículo 16 mencionaba eso. La importancia, hermanos, de poder estar lleno del Espíritu para poder estar pendiente de estas cosas, estar con nuestros sentidos agudos, pedirle al Señor
Dios mío, ayúdame a agudizar esos sentidos espirituales para poder estar pendientes de estas necesidades de mis hermanos. Muchas veces nosotros vemos necesidades físicas, claro. Ayudamos aquí a algunos hermanos o en nuestro día a día vemos a alguna persona a lo mejor pidiendo limosna y la ayudamos. Pero ¿qué hay de aquella ayuda espiritual o emocional que necesita cada uno de nosotros cuando estamos en algunas pruebas o en algunas aflicciones? Muchas veces pasamos desapercibidos por aquí, uno que otro hermano, a lo mejor en necesidad, y nosotros no podemos verlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no andamos en el Espíritu y no podemos ser amonestados por él. En este caso, eh, seguimos nuestra carne, nuestra, el deleite de nuestra carne, alimentamos eso. Estamos conscientes nosotros, hermanos, que se ha enseñado muchas veces y también la Escritura da testimonio de eso, que hay un mundo espiritual donde hay luchas espirituales, pero muchas veces, y yo también me agrego a eso, pareciera que el mundo espiritual se activa solamente cuando venimos aquí a la iglesia, los días domingos, los días miércoles. Muchas veces pareciera que ahí solamente hay un mundo espiritual donde yo tengo que alabar, donde yo tengo que glorificar a Dios o preocuparme del bienestar de aquellos hermanos, de la congregación en general. Dijo Jesucristo en Hechos 21:35, sin que lo busque, más bienaventurado es dar que recibir, el poder estar preocupado y darnos por los demás. Quisiera un poco dejar ahí el primer punto, que era la obra de vuestra fe, la obra de vuestra fe como obras, ya sea explícitas o literales. Y si me acompañan a 1 Tesalonicenses 1:3, volviendo al texto principal, dice como segundo punto, del trabajo de vuestro amor, del trabajo de vuestro amor. Ahí mismo en Tesalonicenses 4:9 nos habla el apóstol escribiéndole a la iglesia, dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparnos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hermanos, dice el primer capítulo, decía cómo recibieron la palabra con poder en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios que les enseñó aquí a estos hermanos, sin necesidad de que venga un hermano, un predicador, o tener que escuchar un mensaje de amor para poder aprender del amor. Esta iglesia fue enseñada, dice, por Dios, aprendió de Dios directamente. ¿Cuán grande es eso? Me gustaría poder haber estado aquí y aprender directamente de Dios, sin tener necesidad de poder estar mirando a los demás hermanos cómo se conducen en amor, o escuchando a algún predicador hablar sobre esto. Cuán grande es nuestro Dios y la importancia de poder mantenernos en el Espíritu, porque el amor, que es el amor, el fruto del Espíritu, dice la palabra. Entonces, si quiero abundar en este amor con lo que abundaban aquí los hermanos, dice, porque, versículo 10 también, lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Como poner un ejemplo un poco en nuestros tiempos, la iglesia de Talagante, que se conduciese así, un ejemplo, con todos los hermanos de la comuna de Maipú. ¿Cuán grande diferencia hay en cantidad? No sé, Talagante con Maipú, mucho más grande. Aún así los hermanos en tribulación y todo, podían darse, podían abundar en amor, pero el apóstol Pablo les dice, en todo caso, abundar más y más en esto. Reconocían que abundaban en amor, pero aún así les dijo, abundar más y más en esto. Y hablando de amor, hermanos, hablando de ese amor que no es el amor que nosotros comúnmente
que el mundo da, sino el amor de Dios, que muchas veces nosotros aquí lo cantamos, hazme entender tu amor por mí, que yo creo, yo me considero uno de esos que no llego a entender cuán grande amor nos ha tenido Dios para poder salvarnos sin nosotros haberlo merecido. Pues, y para recordarlo, yo sé que muchos de aquí lo conocen, Juan 3:16. El acto de amor más grande que pudo haber visto el mundo y que ha visto y que seguirá viendo hasta la venida de nuestro Señor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto amor tuvo que haber tenido Dios con nosotros? Yo me pongo en el caso, pienso y meditaba mientras yo creo que estoy dispuesto a dar la vida por un hijo. Los que podemos ser padres, podemos decir, creo que podría dar la vida por mi hijo. No me gustaría verlo sufrir, creo que estoy dispuesto. Pero dar a mi hijo su vida por alguno de vosotros, sinceramente me costaría mucho. No sé si podría llegar a decir, yo lo haría. Porque sinceramente un hijo que Dios le ha dado a uno es algo precioso para uno, algo precioso, algo único que por lo menos yo digo, esto es mío, Dios me lo dio a mí, me pertenece, nadie me lo puede quitar. Y que Dios haya entregado a su único hijo para nuestra salvación, ese amor es inmenso, indescriptible, hermano. Aunque la Escritura da testimonio de ese amor, a mí no me quedan palabras, quedo corto para decir. Con ese amor, con ese amor que Dios ha tenido hacia nosotros, es que nosotros debemos abundar en ello para con nuestros demás hermanos. Y no, pues, bueno, podemos ver en la Escritura, es un mandamiento de Dios. Claro, Dios dice, ama a tu próximo, ama, en el primer mandamiento, amarás a tu Dios. Pero en Juan 13, un poquito más adelante, Juan capítulo 13, versículo 34, dice nuestro Señor Jesucristo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Con ese amor tan grande, tan indescriptible que el Señor ha tenido con nosotros, es como nosotros debemos conducirnos con los demás hermanos. No solamente con aquel que me cae bien, que lo estimo, que me agrada, sino con cada uno en particular. Dice la Escritura que somos un cuerpo y cada uno tiene una función en este cuerpo. Entonces yo no puedo amar más a uno que a otro, debo amar a todos de la misma manera. Me, me acompañan hermanos a Romanos 15 para continuar describiendo un poco este amor que ha tenido Dios con nosotros. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 1. Del 1 al 7, hermano, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que se vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la gracia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Por tanto, recibiros los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Amén. Así como Cristo nos recibió a nosotros, es como nosotros debemos recibir en amor a los demás hermanos. Muchas veces es fácil, o es lo más fácil, o nuestra carne tiende a criticar, a murmurar contra aquel hermano. Tal vez es débil, tal vez está pasando alguna prueba, tal vez está en aflicción. Nosotros no lo sabemos, pero ese hermano está aquí para nuestro propio beneficio. ¿Por qué? Porque ahora así yo practico el amor. ¿Cómo voy a practicar el amor si no tengo a quien amar? Entonces, soportados y recibidos a todos aquellos, a los débiles, a los que quizás puedo decir, este hermano no sé, no lo veo muy carnal, no es espiritual, pero ¿quién somos nosotros para juzgar? Dios nos dice, ama a tu hermano, ámanos ámense unos a otros, con ese amor que Él nos ha dado. Sin menospreciar, sin menoscabar esa vida de aquella persona que, como mencionaba, muchas veces no sabemos por las circunstancias que pueda estar pasando, quizás eh, alguna pena, alguna tristeza muy grande, alguna debilidad, quién sabe qué puede estar pasando en esas vidas. Y todos pasamos por eso. Yo creo que aquí nadie puede decir, a mí no me pasa eso. Entonces, la importancia de poder decir, yo, como primeramente, debo amar a mi hermano y mi otro hermano, la importancia de yo darle la seguridad que él se pueda sentir amado. O sea, que yo pueda decir, yo sé que aquí me aman, yo sé que aquí me aceptan como soy, yo sé que aquí estamos todos unánimes a la una, persiguiendo o siguiendo una perfección que es en Cristo Jesús, en su amor. Porque el amor es una característica de Cristo y nosotros estamos siendo formados en Él, por tanto debemos también, como decía el apóstol Pablo, abundar más y más en Él. No es que yo un día amo y eso basta, sino que más y más aún. Bien, hablando un poco de esto, de lo fácil que es deslizarnos o criticar a aquellos que veo alguna debilidad o algo diferente o que no resuelve, que malo y diferenciarme, no ser como el mundo, porque el mundo fácil van y te apuntan con el dedo. Todos te apuntan con el dedo. Te pueden estar abrazando, pero por detrás te están apuntando. Diferenciarme. ¿Cómo me Yo no me diferencio por venir a la iglesia, por estar aquí un día miércoles, un día domingo. Ni tampoco porque soy creyente o porque ya no hago las cosas que hacía antes o porque ahora hago cosas que antes no hacía, que predico o canto. No, por eso. ¿Por qué me voy a diferenciar del mundo? Lo leímos en delante. Dice, en esto conocerán que soy mi discípulo, si os amáis los unos a los otros. Hermanos, si me acompañan a Primera de Corintios 14. El versículo 1, solo la primera parte, dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales. Solo esa parte, hermano. Como si bien leíamos la iglesia de Tesalónica, recibió la palabra y el Espíritu con poder, eh, nosotros podemos abundar en dones eh, y debemos procurar eso. Aquí lo dice, ¿cierto? Debemos buscar eso. Pero, ¿cómo podemos ver el orden del apóstol cuando eh, escribe aquí? Primeramente el amor y procurar los dones. Como primera instancia, el amor. Y lo podemos ver específicamente en el capítulo 13, el mismo desde el versículo 1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía
y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, porque en parte conocemos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dije lo que era de niño. Ahora vemos por espejo claramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aquí el apóstol le escribe a la iglesia de los Corintios, pero como también hace énfasis en estos tres puntos, que es la fe, la esperanza y el amor. Y mayor que eso es el amor que permanece, como mayores de los dones. ¿Qué, qué nos dice Jesucristo? Un mandamiento nuevo os doy: amémonos unos a otros. Dice la Escritura que Dios es amor. Podríamos decir, aquí dice, el amor es sufrido. Jesucristo, Él es sufrido, es benigno. Él no tiene envidia, Él no es jactancioso. Y todas las cualidades que sale aquí, que es en Cristo Jesús, nosotros debemos ser formados en ellos, en todas estas cualidades, de llegar a ese amor que es sublime, que viene del cielo, que no es un amor terrenal. Y este amor, hermanos, es, si bien hablamos de un amor fraternal, pero es aplicable en todo ámbito. Dice el esposo, ame a su esposa como Jesucristo amó a la iglesia, con ese amor que Jesucristo nos amó, no con el amor del mundo. Su esposa, amen a sus hijos y padres santos, el mandamiento es de Dios, amémonos unos a otros. Una vez que se cumple este amor, que es de Dios eterno, que es del cielo, nosotros podríamos o podemos ver lo que está escrito en, en el Salmo 133. Salmo 133, hermano. Dice, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando nosotros logramos ese amor o abundamos en ese amor que Dios nos da, se cumple esta escritura que está aquí. Cuando habitamos todos en armonía, dice, ¿qué pasó cuando estaban los hermanos en el día de Pentecostés? En Pentecostés, ¿cierto? Todo un año descendió el Espíritu sobre ellos. Aquí lo demuestra la Escritura, dice, como el, como el buen óleo sobre la cabeza, ese óleo que es el aceite, ¿cierto? El Espíritu Santo que desciende sobre la cabeza, que es Cristo, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y si está el borde de sus vestiduras, quiere decir que cubre todo el cuerpo. Y ahí es donde entramos nosotros y somos beneficiados por ese amor. El poder ser
lleno del Espíritu y buscar y anhelar ese amor de Dios, la importancia de eso, hermano. Si podemos ir a Romanos, hermano, tengo varios versículos aquí que eh, Romanos 12. Romanos 12, 3. Versículo 3 dice, eh, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que de que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Eh, ¿Cómo podemos ver aquí ese amor, ese amor en acción de Dios? Que viendo a lo mejor mucha flaqueza, debilidades, no pensemos así más bien de nosotros que de aquellos, sino que, como dice, pensar de nosotros con cordura, porque sin Dios, sin Cristo, ¿qué somos nosotros? Nada somos, es Él en nosotros. Es la gente lo que aprecia los demás hermanos es lo que hay de Cristo en nosotros, lo que hay de Cristo en nosotros. Pero si Él no estuviese en nosotros, ¿qué veríamos? Nada somos. Conforme a la medida de fe, dice, que Dios repartió, con esa medida, hermanos, amémonos unos a otros. Es lo que puedo rescatar yo de ese pasaje, de esos versículos. Y como menciona aquí, somos un cuerpo, ¿cierto? Un cuerpo, claro, un cuerpo espiritual, donde deben abundar los dones. Pero muchas veces nos quedamos con eso, somos un cuerpo espiritual. ¿Quién a lo mejor sana? ¿Quién tiene lenguas? ¿Quién tiene profecía? ¿Quién tiene interpretación? Pero ¿qué pasa con el se nos ha enseñado y también la escritura de testimonio una vez más, de que es primero lo terrenal y luego lo espiritual? Si hay un cuerpo espiritual, también tiene que haber un cuerpo terrenal, un cuerpo entre nosotros como hermanos. La preocupación de cada uno de nosotros, unos por otros, para poder llegar luego a ese cuerpo espiritual, sin vernos a nosotros mismos, sino que lo que hay de Cristo en cada uno de nosotros. Hermano, un ejemplo en Mateo 25:31, capítulo 25 de Mateo. Dice versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sustentábamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey les dirá, de cierto digo que en cuanto hiciste uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La importancia de estar siempre velando para que el Espíritu nos guíe y nos muestre estas situaciones, porque claro, muchas veces aquí dice, Dios nos enseña y nos manda a hacer todas estas cosas a los más pequeñitos, que son nuestros propios hermanos, ¿cierto? Todos nosotros, los más pequeñitos. Y cómo poder estar pendiente o alerta. Claro, muchas veces decía, podemos dar de lo que tenemos a que vemos que tiene necesidad, pero ¿qué hay del que tiene hambre de Cristo? ¿Qué hay del que tiene sed de Cristo? ¿Podemos nosotros repartir y compartir ese pan que se nos ha dado? ¿Podemos llevarlo hacia aquello? ¿Podemos llevar esa agua que un día Jesucristo nos dio, la cual nos quitó la sed? ¿Podemos? ¿Podemos cubrir a nuestros hermanos que están en necesidad espiritual, que están en debilidad? ¿Podemos cubrirlos? ¿Orar por ellos? ¿Preocuparnos por ellos? La importancia nuevamente de poder estar en una vida espiritual constante, 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 en todo momento. Dejemos ahí el segundo punto, que es el amor, y para poder ir al último punto, que es la constancia en la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Sabemos? ¿Estamos seguros cuál es nuestra esperanza? En primera de capítulo 4, versículo 13. Dice, tampoco creemos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen, a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no obedeceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esa es nuestra esperanza de vida, nuestra esperanza de vida eterna, que Jesucristo resucitó, y así también nosotros resucitaremos junto con Él. Dice que seremos arrebatados. Tenemos que estar conscientes de esta esperanza y no flaquear o no cavilar cuando vengan pruebas, vengan aflicciones, tener esa esperanza en nuestro corazón, en nuestra mente en todo momento. Y dice en el versículo 13, tampoco creemos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Muchas veces nosotros con nuestros actos, con nuestros hechos, demostramos al mundo que no tenemos esa esperanza que decimos tener, porque si fuese así nos conduciríamos conforme a lo que dice, leíamos anteriormente, en nuestro amor, en nuestras obras de fe. Vemos un ejemplo, vayamos
Corintios, Primera de Corintios. Capítulo 15, por favor. Versículo 12. Dice, pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Dice, entre vosotros. Dicen algunos que no hay resurrección de muertos. Tal vez no lo digamos con la boca, pero sí con nuestras actos. Si seguimos un poco más abajo, dice el 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado a Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Que podamos tener esta esperanza, hermanos, que hemos creído en Cristo y cuál es nuestro fin, la resurrección junto a Él, si nos guiamos conforme a su escritura, a su palabra. Para culminar, para terminar, mi hermano, quisiera quedarme de estos 3 puntos que vimos con el mayor, como así lo testifica la palabra, con el amor. Si podemos ir a Mateo 7. Mateo 7, versículo 16. Del 16 al 20, hermano, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos, dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Un poco para que tengamos presente esta palabra, hermano, de que debemos dar esos frutos eh, que hemos leído un poco ahora, nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza en Cristo Jesús, que se hagan manifiestas en nosotros, que nosotros mismos podemos dar testimonio de nosotros y que los de afuera, los inconversos, puedan dar testimonio de ellos en nuestra vida. Importante. Y como último pasaje, como conclusión de este fruto, de este fruto del Espíritu y del amor, eh, si me acompañan a Primera de Juan, en el capítulo 3, hermano. Versículo 10. ¿Lo tienen? Dice Juan 3:10, Primera de Juan. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, ¿sí? Que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que no hemos pasado de muerte a vida. Perdón, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida,
y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Siguiendo en el 16 dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiéramos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Amén, mi hermano. Que Dios pueda disponer nuestros corazones para recibir esta palabra y que como Él nos amó, podamos nosotros amar a nuestros hermanos en Cristo Jesús, a su iglesia, en donde quiera que vayamos. Allí hay pueblo de Dios y hermanos en la fe en Cristo Jesús. Que podamos nosotros aprender de ese amor, que Dios nos revele ese amor con que Él nos amó, porque no creo que todavía yo al menos no lo puedo entender, no tengo claridad sobre eso, así que Dios pueda revelarnos ese amor tan grande. Amén, damos gracias a Dios. Amado Dios y Padre eterno, bendito Dios de nosotros, te damos muchas gracias por esta tarde, Señor, por tu palabra, por la vida de nosotros, porque hemos pasado de vuelta vida sin escritura, Señor, por tu amor, solamente por tu amor, Señor, nosotros sin haber hecho ningún mérito, Señor, ninguna obra, hemos recibido tu amor grande, Señor, que nos ha salvado. Fruto de esto, Señor, te pido sinceramente que nos ayudes a crecer espiritualmente. Oh, Señor, espiritualmente danos crecimiento, Señor, día a día, Señor, en nuestra fe, en nuestro amor, en la esperanza que tú has puesto en nosotros, bendito Dios, que podamos creer fielmente a tu palabra, Señor, día y noche, Señor, que nos conduzcamos conforme a ella, que nos amemos unos a otros, Señor, sin importarnos nosotros mismos, sino que miramos a ti, solo a ti, Señor, y todo lo que hay en ti, en nuestros hermanos. Padre, te agradezco en esta noche por tu benignidad y tu bondad con nosotros, por tu amor. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.